Vista de la ciudad de Palma desde un piso número 22. ¿Qué es lo que vemos? Un montón de edificios con azoteas que están directamente expuestas al medio, sin ninguna clase de verdor, sin ninguna clase de refugio climático, sin ninguna clase de abastecimiento alimentario, sin ninguna clase de huerta. Lo que encontramos, y lo aplaudo mucho, son pequeños esfuerzos de amantes de las plantas, pues por reverdecer y embellecer un poco el entorno inmediato, para que cuando salgan libremente a disfrutar de lo que es la azotea, la terraza compartida, pues que se encuentren algo que recuerde a la vida, a la selva, a la jungla, ahí de donde venimos. Y bien, yo lo aplaudo, pero lo que veo es un montón de espacio sin aprovechar, un montón de espacio en el que los edificios se calientan de más, porque de entrada todo el calor impacta, todo el sol calienta el conjunto, ¿no?, de esta enorme masa de hormigón y alquitrán, pero una gran parte de la superficie de la ciudad son azoteas. Y estas azoteas son espacios potenciales de cultivo que están, pues, eso, calentándose de más. Son feos, no tienen un motivo en sí por irlo a visitar. Y también os hago una lectura económica. Al capitalismo, el sistema en el que estamos, pues no le interesa mucho, porque imaginaos que las azoteas fueran lugares visitados, lugares frecuentados, lugares donde la gente se junta con su gente, pues oye, a saltar a la comba o a mirar el paisaje o a tomarse una infusión o tomarse un café o a compartir el placer de cultivar, por ejemplo. ¿Por qué no? Yo lo que defiendo es eso, que todo el mundo tiene que ser agricultura a tiempo parcial. Me da igual si es una hora al mes o una hora al día, pero toda persona necesita tener un contacto con el mundo de las plantas y el mundo de la producción alimentaria y por tanto el mundo de la soberanía personal, la soberanía alimentaria comunitaria. Todo el mundo tiene que tener esa experiencia. Entonces, bueno, tenemos varias cosas en contra. Tenemos, como digo, el capitalismo en general, de que si algo no sirve para producir dinero en este sistema, pues tiene todo en contra, absolutamente todo en contra. Y también tenemos en contra uno de los grandes melones, uno de los grandes temas, que es el pequeño gran tema de la propiedad de la azotea, que no siempre está clara. La propiedad de la azotea no siempre es común, no siempre es compartida, no siempre está disponible para las personas que habitan el resto del edificio. Y en el caso de que fuera parte, fuera de común acceso, tenemos el asunto de la llave, tenemos el asunto del mantenimiento, tenemos el asunto de la limpieza, tenemos el asunto de la gestión, tenemos el asunto de, en fin, el compartir con los vecinos y las vecinas. Y eso es algo que no tenemos practicado. ¿Por qué? Por la cultura urbanita en general. Porque si esto fuera un pueblo, un espacio común sería un espacio cuidado por todos y por todas. Pero en la ciudad nos hemos deshumanizado, hemos olvidado que vivimos en comunidad. En las ciudades, la vida comunitaria tiene otras formas, tiene la forma del bar de abajo, tiene la forma de las fiestas de la ciudad, que son una vez al año. Tiene la forma de la discoteca, pero no hay realmente comunidad ni en la discoteca, ni en el supermercado, ni en el bar. El bar es lo más cercano y aún así no es lo mismo, porque no es un espacio común compartido que cuidamos entre todas las partes, no. Y una azotea sí, en cambio, una azotea sería como la plaza del pueblo, una azotea sería como una comuna, sería como un monte común que gestionamos entre toda la gente que vive ahí, que sacamos sus recursos, pero con responsabilidad
y nos hacemos la contabilidad entre todos y todas para que nadie se pase de listo, que nadie robe lo de los demás. Y además cuidamos lo que es de los demás y además lo hacemos con honor y orgullo. Porque los humanos somos seres increíblemente dignos cuando no estamos en sistemas opresivos y cuando no estamos en sistemas demasiado cortoplacistas. Pero aquí, amigos y amigas, pues la verdad es que sí, tenemos un problema porque el tema del acceso a la azotea, el tema de la propiedad de la azotea y el tema de su común gestión va a ser, yo creo, el asunto difícil para casi todas las partes. Va a ser el asunto difícil porque pensemos un momento en las reuniones de vecinos, cuando se tiene que pagar algo entre todos, cuando se tiene que tomar una decisión difícil, pensad por un momento si eso es una reunión que normalmente hace ilusión y apetece a la gente o si es algo que normalmente pues se evita, a que se suele evitar, ¿eh? Pues eso es el problema, que no tenemos cultura de lo común, no tenemos cultura de lo compartido y mientras tanto aquí os vais a asar de calor cada puñetero verano. Porque lo que podríais tener son como esas estructuras de ahí, vamos a enfocar un poco, estas estructuras que son simplemente para colgar la ropa probablemente, esas estructuras con alambres son suficientes para crear un emparrado de plantas que trepan, de plantas que pueden dar aromas deliciosos, de plantas que pueden dar sombra, que pueden reducir la temperatura, de plantas que pueden dar alimento, ¿por qué no? Pueden ser boniatos, pueden ser chayotes, también pueden ser incluso calabazas, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabéis por qué no? Por falta de costumbre, por adicción al supermercado, adicción consumista creada por las pantallas y la publicidad de que tú dependes del supermercado, por falta de memoria de dónde venimos, del campo. No hay una sola persona cuyos ancestros no hayan sido agricultores o ganaderos. No hay una sola persona que no venga del campo. ¿Y cuántas personas de la ciudad lo saben esto? ¿Cuántas personas de la ciudad lo tienen presente? Las personas que sois de segunda generación o de tercera generación de la ciudad ya lo tenéis totalmente olvidado. Casi nunca os acordáis de dónde venís y de lo que sabíais hacer. De lo que sabíais hacer en vuestra propia familia hace muy poco, muy poquito tiempo. Y es por todas estas razones que no cultivamos en las azoteas. Es así de sencillo. Mira, ahí hay alguien que tiene muy buen gusto. Mira cuántas plantas. Mira qué maravilla. Pero yo eso me parece como para felicitarle por su buen gusto, porque seguramente no hay plantas productivas para comer, pero aquí podríamos tener sombra, podríamos tener belleza, podríamos tener comunidad y podríamos tener bienestar. Yo no sé si compensa, ¿eh? A lo mejor el plan es seguir con la rueda loca, consumista, extractivista, contaminante, la rueda de la deforestación masiva, la rueda de la importación masiva, la rueda de la globalización capitalista neoliberal, pues a lo mejor hay que seguir así y engordar a los supermercados, y engordar a los grandes capitales y engordar a los grandes propietarios de la agroindustria, pero yo creo que más que nada lo que pasa es que hay una decisión aquí muy importante, hay una elección que tomar. Y si las azoteas son así de feas, si las azoteas son estos lugares para sobrecalentar todo el edificio, porque no hay una estructura de sombra, si las azoteas son lugares poco cuidados, si las azoteas son lugares que no sirven para nada, menos para acumular una primera capa de muchísimo calentamiento, de muchísimo sobrecalentamiento, es porque una cultura totalmente nueva en la historia. Las ciudades nunca habían sido así de grandes, nunca habían sido así de desmedidas. La humanidad nunca había elegido un modelo cultural que conduce al desastre de manera tan fuerte y tan clara.
No quiero ser ingenuo, no todas las azoteas se van a cultivar, no todas las azoteas se podrían cultivar. Hay problemas logísticos, hay que gestionar el tema del agua, hay que gestionar el tema de la limpieza, hay que gestionar sobre todo, importantísimo, el tema del peso estructural de macetas con tierra. Eso es importantísimo. No hay que romper un edificio, obviamente, no hay que generar un boquete, no hay que abrir un agujero, no hay que generar un problema estructural, no hay que generar humedades, no hay que convertir algo que puede ser muy bonito en un tema de conflicto. Y todo eso puede pasar si no se hace bien, pero se puede hacer muchísimo mejor. Yo encuentro que hay dos maneras de llegar a donde me gustaría que llegásemos. Una es por las malas y la otra es por las buenas. La que es por las buenas es mi opción, ¿no? A mí la opción por las buenas es la que me gusta, ¿no? La opción por las buenas es, empiezo a organizar una reunión con mis vecinos y vecinas y planteo la posibilidad de cultivar en la azotea. Explico pros y contras, me documento, me informo y insisto pacientemente. Empiezo pequeño. A medida que la gente se da cuenta que le gusta, lo hago más grande. Y a lo mejor es una comunidad de gente que dice, ostras, me compensa. Porque si tú estás mejor, yo también estoy mejor. Si yo estoy mejor, tú también estás mejor. Win-win. Ganar, ganar. A lo mejor es una comunidad de personas que se quieren ayudar. Imagínate, es posible, es posible. O sea que a lo mejor sí que puedes tener suerte. Pero todo empieza con esa reunión, todo empieza con pedir. Y si tienes tanta suerte de tener tú la terraza en tu propiedad, ya no tienes que pedir permiso y a lo mejor puedes invitar a otra persona a compartir el trabajo y las inversiones. En fin, quiero decir con esto que todo es empezar, ¿no? El camino de hacerlo por las buenas, todo es simplemente empezar, ir adquiriendo una serie de recursos básicos y irlo implementando. Y claro, y luego está la opción de por las malas. La opción de por las malas es pues si hay un desabastecimiento relativamente rápido y hay un colapso del sistema, sea por cambio climático y pérdidas de cosechas, que esto está de camino, o también podría ser por guerras, también podría ser por un cuello de botella en el sistema logístico de distribución. Vaya, que es un sistema extremadamente precario montado para el beneficio del supermercado y el gran propietario, pero no está pensado para las personas. Nos hemos dejado seducir y hemos comprado todo el paquete, pero esto no está pensado ni para durar ni para la felicidad de la gente. Entonces, también podríamos llegar por las malas, porque no nos queda otra. Pero ¿sabéis cuál es el problema de por las malas? Que siempre es a desgana, siempre es con presión, no hay curva de aprendizaje positiva, no es nada, digamos, amable. Es muy probable que el resultado sea muy pragmático, pero muy feo, que no dé ilusión. Y digo yo, ¿y por qué no se puede hacer algo pragmático que además sea bonito? Joder, si es que eso es la clave de la buena vida, cosas útiles y que funcionen y son bonitas y agradables, ¿no? Ahí lo tenemos todo. Podemos cultivar boniatos, patatas, calabazas y todas las plantas de hoja y abastecernos en un grado bastante interesante desde nuestras azoteas, terrazas e incluso balcones. Podemos cubrir una pequeña parte de nuestra necesidad alimentaria, pero significativa. Y sí, la mayor parte tiene que venir de fuera, tiene que venir del campo, pero una parte importante tiene que venir de aquí, de la ciudad, y puede venir de aquí. Y esto es lo que pretendo decir. Entonces, ahí queda la reflexión. ¿Cómo te lo tomas? ¿Qué posición es la tuya? Gracias por llegar hasta el final, gracias por compartir estas reflexiones, gracias por compartir el vídeo. Creo que es algo extremadamente importante hablar de esto. Tomar conciencia de la situación en la que estamos y mover ficha. Y ojalá este vídeo sirva para que te motives a dar unos pasitos y si tienes confianza con tus vecinos siempre va a ser más fácil, pero si no os conocéis también va a ser una oportunidad muy bonita para, ¿por qué no? Pues para tejer comunidad y tener un aumento de calidad de vida. Y ya a lo mejor con los vecinos pues ya no estás limitado a pedirles un poco de sal, ya les puedes pedir más favores. Oye, ¿te puedo coger? ¿Te importa que te coja los tomates tuyos de esta semana? Porque hoy tenemos visita, no me he preparado a tiempo. Yo qué sé, cualquier cosa. En fin,
que hay que cultivar, hay que cuidarse y hay que tejer comunidad. Un saludo.